Hola, mi nombre es Elías Reyes y hoy les vengo a hablar sobre la macroeconomía. Para iniciar, debemos de tener en cuenta el concepto macroeconómico, que es la macroeconomía. Pues bien, la macroeconomía es una rama fundamental de la economía que estudia las interacciones y comportamiento de los agregados económicos a nivel nacional e internacional, a diferencia de la microeconomía que se enfoca en las decisiones personales, es decir, en las decisiones de las empresas y de las personas. La macroeconomía se enfoca en analizar cómo las políticas económicas, los agregados económicos y las variaciones agregadas afectan el bienestar general de la sociedad. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, uno de los aspectos más relevantes de la macroeconomía es su capacidad para ofrecer un marco analítico que ayuda a comprender fenómenos como el crecimiento económico, la inflación y el desempleo. Estos son elementos cruciales ya que influyen directamente en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo sostenible de las naciones. La macroeconomía se apoya en varios indicadores claves para evaluar el estado de una economía y entre ellos cabe destacar lo que es el Producto Interno Bruto. Es la medida más utilizada para evaluar el tamaño y la salud económica de un país. Representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un periodo determinado. Pasamos también a lo que es la tasa de desempleo. Este también es un indicador muy importante dentro de la macroeconomía, ya que indica el porcentaje de la población activa que está buscando empleo y no consigue, es decir, empleo sin éxito. Y un alto desempleo puede ser riesgo de problemas económicos subyacentes. También tenemos un indicador que es la inflación. Se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios. La inflación moderada es normal en economías sanas, pero niveles altos pueden ser perjudiciales. Otro indicador también muy importante dentro del concepto macroeconómico es la balanza comercial. Mide diferencias entre exportaciones e importaciones. Un superávit sugiere que un país está vendiendo más al exterior de lo que compra. Mientras que el déficit indica lo contrario, es decir, un superávit indica que estamos vendiendo más al país que de lo que compramos, mientras que el déficit indica que estamos comprando más de lo que exportamos. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta de la macroeconomía es en cuanto a su origen. La macroeconomía como disciplina formal comenzó a tomar forma durante el siglo XX, especialmente después del colapso económico eh, conocido como la Gran Depreciación en 1929. Este evento puso en evidencia las limitaciones del pensamiento económico clásico y llevó a economistas como John Maynard Keynes a desarrollar nuevas teorías que enfatizaban la importancia del papel del gobierno en la economía. Keynes argumentó que durante periodos de recesión económica era fundamental que los gobiernos intervinieran mediante políticas fiscales expansivas para estimular la demanda agregada y reactivar el crecimiento. A lo largo del tiempo, otros economistas han contribuido a este campo con diversas teorías y enfoques. Por ejemplo, Milton Friedman introdujo el monetarismo, que sostiene que el control sobre la oferta monetaria es clave para manejar la inflación y estabilizar la economía. Ahora les voy a hablar sobre los objetos de estudio de la macroeconomía. La macroeconomía se centra en el análisis de fenómenos económicos a gran escala y sus objetivos de estudio incluyen primeramente crecimiento económico, que examina las tasas de crecimiento del PIB y las condiciones que lo favorecen o lo obstaculizan.
se interesa por factores como la intervención, la tecnología y la formación del capital humano. Otro aspecto importante serían los ciclos económicos, quienes analizan las fluctuaciones periódicas de la economía que influyen en fases de expansión y contratación. Estos ciclos son importantes para entender las dinámicas de empleo en cuanto a la producción y el consumo. Otro aspecto sería la inflación, que estudia el aumento generalizado de los precios y sus causas, así como sus efectos sobre el poder adquisitivo y la estabilidad económica. Se analiza tanto la información, se analiza tanto la inflación demandada como las inflaciones de costo. Eh, Pasamos a lo que sería el desempleo. El desempleo investiga las diferentes formas del desempleo, sea friccional o sea estructural o cíclico, y sus implicaciones para la economía, teniendo en cuenta un enfoque importante que es entender cómo se puede reducir el desempleo sin provocar una inflación. Otro aspecto fundamental sería la política fiscal, quien examina las decisiones del gobierno sobre impuestos y gastos públicos que afectan a la economía. Se puede decir también que se evalúa como las políticas fiscales que pueden ser utilizadas para estabilizar el ciclo económico. Pasamos a lo que es la política monetaria. Analiza cómo los bancos centrales controlan la oferta monetaria y las tasas de interés para influir en la economía. Esto incluye el uso de herramientas como las tasas de interés, operaciones de mercado abierto y reservas bancarias. Teniendo en cuenta esto, hay que analizar también lo que son las balanzas de pago, que estudian las interacciones económicas entre un país y el resto del mundo. Incluye tanto la balanza comercial como flujos financieros. Con esto también tenemos en cuenta lo que es la distribución del ingreso. Cómo se distribuye el ingreso entre diferentes sectores sociales y económicos, así como sus implicaciones para el bienestar social. Teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, pasamos a lo que es la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. Aunque ambas se derivan del campo económico, tienen enfoques diferentes, enfoques distintos. Por ejemplo, la microeconomía se centra en el comportamiento individual de agentes económicos como consumidores, empresas e industrias. Analiza decisiones sobre precios, producción, consumo y asignación eficiente de recursos en mercados específicos. Mientras que la macroeconomía observa la economía en su conjunto, analizando agregados económicos y relaciones entre ellos. Busca entender, eh, busca entender cómo fenómenos globales como el crecimiento económico, el desempleo o la inflación. Un objetivo microeconómico sería el comprender cómo funcionan los mercados individuales, cómo se determinan los precios a través de la intervención entre la oferta y la demanda. Mientras que en la macroeconomía, su propósito es analizar las políticas económicas que analizan que pueden influir en el bienestar general, buscando que pueden influir en el mercado general, en el bienestar general, buscando formular estrategias para promover un crecimiento sostenido. Seguidamente, la microeconomía, su objeto principal es comprender cómo funcionan los mercados individuales y cómo se determinan los precios a través de la interacción entre la oferta y la demanda. La macroeconomía tiene como propósito el analizar las políticas económicas que pueden influir en el bienestar general
buscando formular estrategias para promover un crecimiento sostenido, estabilidad económica y equidad social. En estos dos aspectos, microeconómico y macroeconómico, debemos de tener en cuenta lo que son los métodos. Por ejemplo, la microeconomía utiliza modelos matemáticos para representar dentro del marco del mercado, mientras que la macroeconomía emplea modelos económicos que integran múltiples variables para estudiar tendencias a lo largo del plazo o a lo largo de un plazo y efectos interrelacionados. La macroeconomía es una ciencia social que no solo se ocupa del análisis cuantitativo, sino también cualitativo del comportamiento económico colectivo. A través del estudio sistemático de datos agregados, busca comprender patrones que emergen cuando se consideran todos los agentes económicos juntos en el lugar de individualmente. Muy buenas tardes, mucho gusto. Soy Jorge Ochoa, programa de Administración de Empresas, cuarto semestre. Con relación a la pregunta, ¿qué es un flujograma de circulación económica? No es otra cosa que la representación visual de forma gráfica, como su palabra lo indica, de cómo circulan tanto la economía, bienes y servicios de las familias, las empresas, el Estado y otras entidades. Un ejemplo de un flujograma económico sería: las empresas requieren a alguien con una habilidad, ¿cierto? Yo les brindo la habilidad que ellos necesitan. En contraprestación, ellos me pagan a mí por ese servicio que les estoy prestando, y de ese modo yo puedo tener los recursos para cubrir mis necesidades. ¿Cómo quedaría el flujograma? La empresa me da una recompensa como contraprestación a un servicio que yo les estoy dando. Entonces, esto genera dos líneas, ¿cierto? La empresa me paga, yo le brindo un servicio, con lo que la empresa me paga, yo cubro unas necesidades, así como el servicio que yo le brindo a la empresa ayuda a la empresa a alcanzar los objetivos y generar riqueza mediante la utilidad, que es la única forma que hay para generar riqueza, mediante la utilidad. Ahora, ¿qué es la inflación, el desempleo, clasificación y medición? La inflación no es otra cosa más que el aumento del precio en las cosas. La inflación puede ser medida de forma moderada, que es aquella que va cuando los precios aumentan del 2 al 10%. Una inflación alta, que es cuando excede el 11% sobre el valor original, y la hiperinflación, que es cuando el aumento está por encima de el 100% sobre el valor inicial. Vamos a ilustrarlo. Resulta que el año pasado compré el mercado de mi casa y me gastaba solamente 100.000 pesos para mercar por una semana. Es solamente un ejemplo. Ahora, con esos mismos 100.000 pesos, yo no alcanzo a comprar lo mismo que compraba el año pasado. Estoy comprando un 10% menos. Eso sería una inflación moderada, porque obviamente pues los costos, los precios de los productos deben subir. Entonces, ¿qué sucede? Esta inflación es moderada porque dejé de adquirir con el mismo valor solamente el 10% de lo que habitualmente compraba. Es una alta inflación cuando con esos mismos 100.000 pesos estoy comprando menos de el 80%, del 70%, del 50% de lo que habitualmente compraba. Es decir, si normalmente yo compraba 2 canastas de huevo para la semana, ya no puedo comprar 2, sino que estoy comprando solamente 1,5. Esa inflación sería del 25%. Es una inflación alta. Ahora, una hiperinflación
es cuando el alza de los productos sobrepasa este valor. Dicho de una forma más simple, si antes compraba 2 canastas de huevo, ahora solamente puedo comprar una. Eso es una hiperinflación. Ahora, ¿qué es el desempleo? El desempleo es la falta de contratación de personas dispuestas a trabajar. No se puede considerar desempleada a una persona que no está trabajando, pero porque sencillamente no quiere. Prefiere limosnear o sigue siendo mantenido por los padres, en fin. Pero toda aquella fuerza de trabajo, es decir, toda aquella persona que está dispuesta a trabajar pero que no puede, es considerada desempleada siempre y cuando no encuentre dónde emplearse. Ahora, la tasa de desempleo se mide desempleo de fricción, que es aquella donde te trasladas de un puesto transitorio a otro, pero te demoras demasiado en emplearte. Está el desempleo estructural, que es cuando por la falta de tu habilidad no te puedes emplear, porque lo que requiere el mercado no está dentro de tus competencias. O el desempleo estacional, que es precisamente aquel que, listo, por un tiempo estuvo tu habilidad en el mercado, pero por circunstancias económicas ya no se requiere. Es decir, no está la estación en la cual tú eres competente. La tasa de desempleo se mide de una forma muy interesante y es el número de desempleados sobre la fuerza laboral multiplicado por 100. Es decir, supongamos que en Valledupar hay 100 personas desempleadas, ¿cierto? Y que la fuerza laboral de Valledupar es solamente de 50 personas. ¿Qué hago? Divido 100 entre 50 y lo voy a multiplicar por 100. Eso me va a indicar a mí en qué porcentaje está la tasa de desempleo de Valledupar. Vamos a hacerlo. Los datos que di son reales, entonces sería 100 entre 50, que me da 2 por 100. Wow, en este caso la tasa de desempleo de Valledupar es del 200%. Es bastante alta. En caso de que ese ejemplo pues sea real, obviamente. Ahora, ¿qué es la riqueza nacional y cuáles son sus componentes? La riqueza nacional no es otra cosa que todo aquello que se produce en una nación en bienes y servicios para poder generar ingresos. Ahora, sus componentes son el capital humano, que son las personas que trabajan dentro de una nación, el capital físico, que son las estructuras, los recursos naturales, que son todos aquellos recursos propios de la naturaleza, oro, petróleo, plata, en fin, los minerales. El capital financiero, que es la fuerza económica, monetaria de una nación para producir bienes y servicios. El patrimonio cultural juega un papel muy importante ya que hace parte de la riqueza. Eso genera mediante el turismo un capital bastante significativo, por lo menos acá en Valledupar el caso de la leyenda vallenata, en Medellín la fiesta de flores, Cali festival de negros y blancos. Eso es cultura nacional, es patrimonio cultural, por lo tanto eso genera una riqueza. ¿Mediante qué? Mediante el turismo. El conocimiento y la tecnología juegan un papel fundamental en la riqueza de una nación. A pesar de que es algo intangible, la tecnología, al igual que el conocimiento de las personas, contribuye a generar riquezas en una nación. Y por último, la infraestructura social, es decir, qué tan formada está la sociedad a nivel educativo, a nivel de formalidad, a nivel social. Todo esto contribuye al fortalecimiento económico de cualquier nación. Para concluir, consideramos que el flujograma económico está relacionado
con la medición de la riqueza de una nación, la distribución de los ingresos de la misma, de las familias también, del Estado, de las empresas, así como también me muestran la medición del desempleo y todos estos factores que abordamos en este corto video. Bueno, por otro lado tenemos algunos de los principales agregados económicos. Uno de ellos es el PIB, Producto Interno Bruto. La definición de este es que es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado de tiempo, que también generalmente se miden anualmente. Su cálculo está basado en la ecuación de consumo más inversiones más gastos públicos más exportaciones menos importaciones. Por otra parte, la importancia de este es para medir el tamaño y el crecimiento de la economía en un país. Esto en el determinado periodo de tiempo, que por lo general es un año. El Producto Interno Bruto lo tenemos por otra parte. Producto Interno Neto, perdón. La definición, el Producto Interno Neto es el Producto Interno Bruto menos la depreciación o consumo de capital fijo. Representa la producción neta después de considerar el desgaste de los activos fijos. El cálculo es el Producto Interno Bruto menos la depreciación. Y esto es todo. La importancia de este refleja la producción disponible para consumo e inversión sin considerar el desgaste de las maquinarias y equipos. El INB, Ingreso Nacional Bruto. El ingreso nacional bruto es el ingreso total recibido por los residentes de un país, incluyendo los ingresos provenientes del extranjero, rentas como por ejemplo las rentas, el salario y beneficios, menos los pagos realizados en el extranjero. Su cálculo es el Producto Interno Bruto más los ingresos netos del extranjero. La importancia de medir el INB es porque mide el ingreso total disponible para los residentes de un país, independiente de dónde se genere. Otro de ellos es el ingreso nacional, IN. El ingreso nacional es el ingreso total obtenido por los factores de producción, el trabajo y el capital de un país durante un periodo determinado de tiempo. Su cálculo es el Producto Interno Nacional, el Producto Interno Neto menos los impuestos indirectos más subvenciones. La importancia de este es porque representa el ingreso disponible para los ciudadanos después de impuestos y subvenciones. Tenemos por acá también el PIB real. Es el PIB ajustado por la inflación, es decir, mide el valor de la producción a precio constante de un año base. Su cálculo generalmente está basado en la ecuación PIB real es igual a PIB normal entre deflactor del PIB por 100. La importancia de este es que permite comparar el crecimiento económico de un país a lo largo del tiempo determinado, eliminando el efecto de la inflación como tal. Y por último tenemos el PIB normal. El PIB normal es el PIB calculado a precios corrientes del mercado, sin ajustes por inflación. Su cálculo está basado en la ecuación PIB normal es igual a suma de bienes y servicios por el precio corriente. Muchas gracias por su atención. Bueno, me quedaba faltando algo.
La importancia del PIB normal es que refleja el valor de la producción a precio actual, pero es útil, pero no es útil para comparaciones intertemporales debido a la inflación. Ahora, por otro lado, hablando de la igualdad macroeconómica, no es más que la correcta distribución equitativa entre los bienes que produce una nación, así como la distribución de su riqueza. La igualdad macroeconómica tiene varias clasificaciones, entre las cuales están la igualdad de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que la riqueza de una nación se distribuye equitativamente para que cada quien obtenga un ingreso igual a los demás. La igualdad de riqueza se refiere a la correcta distribución de las riquezas de una nación. La igualdad de oportunidades hace referencia a precisamente que todos tengan dentro de una nación la misma oportunidad de ser seleccionados para poder desempeñar funciones o beneficios. La igualdad de resultados, esta se mide desde el aspecto económico. Hay unas políticas económicas que contribuyen al correcto enfoque de la igualdad macroeconómica, que está enfocada en los valores agregados, por lo menos los impuestos progresivos. Esta tiene como objetivo que los más ricos cancelen más impuestos que los menos favorecidos, por no decir los más pobres, porque si estamos hablando de Colombia, pues sería el 99.9% de su población. Ahora, las transferencias sociales habla de el transferir socialmente las mismas posibilidades para de este modo equilibrar la desigualdad y la pobreza. Políticas de empleo, que es muy importante al momento de establecer los niveles de productividad de una nación, ya que estas políticas permiten el que haya más fuerza laboral empleada en una nación. Y por último, la educación y capacitación. En un mundo globalizado como el que estamos actualmente, se hace indispensable el ser más competitivos. Y la única forma de ser más competitivos es realmente a través de una mejor formación, de una mejor especialización. Esto no solamente te abre oportunidades al momento de buscar emplear tus capacidades, sino que además contribuye en los ingresos de aquellos que se han formado de una mejor manera, que se han especializado. Aunque aquí en Colombia, pues la diferencia entre el salario de un profesional y un especialista no es que sea mucho, realmente. Por último, vamos a hablar de los indicadores, de los principales indicadores económicos de la macroeconomía. Son una herramienta clave que ayudan a evaluar el estado de una economía, y estos son, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo específico. Es un indicador del crecimiento económico. Tenemos también lo que son las tasas de desempleo, que refleja el porcentaje de población activa que está sin trabajo y buscando empleo. Una tasa alta puede indicar problemas en la economía. Con esto pasamos a lo que es la inflación. Se mide a través del índice de precios del consumidor IPC y muestra el aumento generalizado de los precios en una economía. La inflación moderada es normal, pero la inflación alta puede ser preocupante. Pasamos a lo que serían la balanza de precios. Mide la diferencia entre las exportaciones e importaciones de un país. Una balanza comercial positiva indica que se exporta más de lo que se importa. Tenemos las tasas de interés. Las tasas fijadas por los bancos centrales influyen en el costo del crédito y por ende en el consumo y la inversión. Ya finalizando, tenemos lo que es la deuda pública. Representa el total del dinero que el gobierno debe a acreedores
Un alto nivel de deuda puede ser señal de problemas económicos. Y por último tenemos lo que es el índice de confianza del consumidor. Mide cómo se sienten los consumidores sobre la situación económica actual y futura, de lo que puede influir en el comportamiento del gasto. Estos indicadores son fundamentales para el país y para entender la salud económica de este mismo. Además, sirve para la toma de decisiones informadas a nivel gubernamental como empresarial. Muchas gracias.